Bueno, entonces hoy vamos a hacer unos 3 problemas más del capítulo 7. Vamos a empezar con el problema 716. Para ganar algo de tiempo ya lo tengo la figura en la pizarra, ¿ya? Entonces voy a leer. ¿Se ve más o menos la pizarra? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Entonces el problema dice lo siguiente. Una bala de 35 gramos, ya le he convertido aquí en kilos, de masa se dispara contra un bloque de madera de 6,2 kilos con una velocidad de 210 metros por segundo, como se muestra en la figura. Punto seguir. Después del impacto, la bala se queda incrustada en el bloque y ambos se dirigen hacia un resorte con un extremo fijado en la pared. Punto seguir. La superficie horizontal donde desliza el bloque tiene un coeficiente de rozamiento igual a 0,15. Punto seguido. Calcule la máxima compresión X del resorte si tiene una constante de rigidez de 1 kilonewton sobre metro. ¿Ya? Bueno, el problema trata de lo siguiente. Tenemos un bloque de masa 6,2 kilos que se encuentra en reposo. ¿Ya? A ese bloque disparamos nosotros un proyectil de 0,035 kilos con una velocidad de 210 metros por segundo. ¿Ya? Nos dice que el proyectil queda incrustado en el bloque. Entonces se trata de un choque completamente inelástico. ¿Ya? Entonces, después del choque, tanto bloque como proyectil avanzan hacia la derecha sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Ya? Entonces, van a avanzar primero la distancia de 30 centímetros, que es igual a 0,3 metros. Y luego van a comprimir el resorte. Vamos a exagerar en la compresión. Entonces, para nosotros, esta X es la compresión que sufre el resorte. Entonces, el bloque va a avanzar a la distancia de 0,3 más X. ¿Ya? A ver, todo esto lo vamos a representar así. Vamos a representar el punto A, ¿ya? Y el punto B. Entonces, el bloque avanza toda esta distancia D, que es 3 metros más X. Bueno, entonces, como se trata de un choque inelástico, no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética. El único principio que podemos aplicar es el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Voy a ver cómo andan mis marcadores, ya están, parecen azules. ¿Ya? Entonces, la cantidad de movimiento P sub I antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final, P después del choque. ¿Ya? Entonces, antes del choque, el bloque no tiene cantidad de movimiento porque está en reposo. Entonces, la única cantidad de movimiento que tiene es el proyectil, que será igual a su masa por la velocidad inicial. ¿Ya? Ahora, después del choque, los dos cuerpos quedan unidos, es decir, el proyectil queda dentro del bloque y por lo tanto la cantidad de movimiento va a ser la masa del proyectil más masa del bloque por una velocidad que lo vamos a llamar V. ¿Ya? A ver. Entonces, V es la velocidad después del choque. ¿Ya? Entonces, después del choque, el bloque con el proyectil en su interior van a salir hacia la derecha con esa velocidad V. Entonces, de esta ecuación podemos calcular la velocidad V. ¿Ya? Entonces, la velocidad V va a ser a M por V0. ¿Cuánto vale M? Vale 0,035 convertido los gramos a kilos. ¿Ya? Por la velocidad que es 210. Dividido la masa 0,035 más 6,2, porque la masa del bloque es 6,2. Entonces ahora encontramos el valor de la velocidad después del choque. ¿No? Entonces esto nos sale, a ver, 6, prendamos mi máquina, 6,2 más 0,035.
igual. Subimos al numerador por 210 por 0.035. Entonces esa velocidad sale 1,18. Son valores muy pequeños de la velocidad después del choque, ¿ya? Entonces, 1,18 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad del bloque y del proyectil después del choque, ¿ya? Entonces, ahora, el bloque y el proyectil adquieren una energía cinética, ¿no? Es decir, como parten del punto A con esta velocidad, entonces tiene energía cinética. Entonces ahora entre el punto A y el punto B aplicamos lo que hemos visto en el capítulo 6, el teorema de trabajo y energía, o si no, aplicamos la ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía entre A y B. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B más el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, ¿ya? Esa es la ecuación general de la energía, ¿ya? Y el principio de conservación de la energía es cuando no actúan fuerzas de rozamiento y ese trabajo es cero, ¿eh? Entonces la energía en el punto A es igual a la energía del punto B más el trabajo que desarrolla la fuerza de rozamiento, ¿no? En el punto A la única energía que tenemos es energía cinética, ¿ya? Entonces digo, un medio, paréntesis, ¿no? La masa del proyectil más la masa del bloque por esa velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética en el punto A, ¿ya? En el punto B, ¿ya? Cuando el bloque comprime al resorte, la velocidad del bloque se anula, ¿ya? Entonces, cuando el resorte está comprimido, no hay energía cinética, no hay energía potencial gravitacional porque estamos en el nivel de referencia. Entonces, la única energía que hay en el punto B es la energía potencial elástica, que es a 1/2 de K por X al cuadrado. Y el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, ¿ya? Ustedes saben que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento, será igual a la fuerza de rozamiento por esta distancia D, ¿ya? Entonces, ahora voy a ir, como no tengo mucho espacio en la pizarra, yo voy a ir simplificando, ¿ya? Entonces, este término viene a ser 1/2, aquí la masa 0,035 más 6,2, ¿no? Cierro el paréntesis y la velocidad es 1,18 al cuadrado, ¿ya? Igual, la constante es 1000 newtons sobre metro. Entonces, 1000 entre 2, ¿ya? 1000 entre 2 es 500. 500x al cuadrado. Y todavía voy a dejarlo esto así, la fuerza de rozamiento por la distancia D, porque todavía no tengo mucho espacio, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer esta operación. Entonces tengo 0,035 más 6,2 por 0,5 por 1,18 al cuadrado. Igual. Esto me sale 4,34. ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar 4,34. Igual. En el lado derecho tengo 500x al cuadrado. Ahora, la fuerza de rozamiento, ustedes saben que la fuerza de rozamiento es μ por la normal, ¿ya? Pero la normal aquí va a ser igual al peso. Entonces va a ser igual a m más m por g, ¿ya? Y la distancia D, fíjense, va a ser el 0,3 metros más x, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento, decimos que es μ, m más m por g. Bueno, y la distancia será 0,3 más x. Entonces aquí tenemos 0,3 más x, ¿ya? Voy a sustituir ahora los datos. Entonces tengo aquí
Desde aquí sí haremos, si no, no me va a alcanzar. 434 igual a 500x al cuadrado más. Aquí voy a sustituir el valor de ño, es 0,15. 0,15. La masa, 0,035. La masa del bloque, 6,2. Aquí tengo por 9,81. Finalmente, 0,3 más x. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengo nuevamente 434 igual 500x al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando la ecuación de segundo grado para calcular el valor de x. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer toda esa operación. Tengo 0,035 más 6,2 igual. Eso por 0,15 por 9,81. Y esto es 9,17x. Más esto por 0,3, 2,75. Es decir, estoy redondeando, ¿ya? Entonces ahora ya tengo mi ecuación de segundo grado, entonces lo voy a ordenar. Entonces traigo, bueno, entonces tengo 500x al cuadrado más 9,17x menos. Entonces estoy dejando aquí el lado derecho 2,75 y 4,34 lo llevamos a restar. Entonces tengo 2,75 menos 4,34. Eso es menos 1,59, ¿ya? Menos 1,59 igual a 0. Entonces, ahora como tengo la ecuación de segundo grado, entonces tengo que resolver esa ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces voy a escribir aquí, x igual, voy a hacer aquí mi rayita porque yo soy chueco. Entonces aquí vamos a tener la fórmula de segundo grado, estoy aplicando, ¿no? Entonces menos 9,17 más menos raíz cuadrada. Entonces aquí dentro de la raíz tengo 9,17 al cuadrado menos 4 por A, que vale 500, por C, que vale menos 1,59. Dividido 2 por 500, es 2 por A, ¿ya? Entonces, de aquí X va a ser igual entonces, X va a ser igual a menos 9,17 más menos, ahora voy a sacar el valor de la raíz, ¿ya? Entonces tengo menos por menos se vuelve más, ¿ya? 4 por 500 es 2,000. 2,000 por 1,59 más 9,17 elevado al cuadrado. Ah, la macana, señor. Elevado al cuadrado. Igual. Raíz. Me sale 57,13. Ahora no me vaya a equivocar. 57,13. Dividido 2 por 500, 1,000. ¿Ya? Ahora, a partir de aquí ustedes saben que salen dos valores, ¿no ve? Un valor que va a salir negativo, que va a ser menos 9,17 menos 57,13. El valor negativo yo ya no lo estoy anotando, ya si deseo lo anoto, si no, no. ¿Por qué no lo anoto? Porque el valor negativo lo tenemos que eliminar. El valor de X no puede ser negativo, ¿ya? Entonces directamente yo voy a anotar la solución positiva. Entonces digo, 57,13 menos 9,17 dividido 1,000. Ya, y esto me sale 0,048 metros. Llevado a centímetros multiplicamos por 100, entonces va a ser 4,8 centímetros. ¿Ya?
Entonces, de esa forma queda resuelto el problema 716. ¿Ya? ¿Se ve? Se ve. Muy bien. Entonces, ahora vamos a borrar rapidito y vamos a hacer otro problemita. Ya me empieza a manchar. A ver, ¿con qué voy a borrar? Con este otro. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el problema 720. Voy a hacer el dibujo. Siempre la superficie horizontal es nuestro nivel de referencia. ¿Ya? Siempre que tengamos que calcular energía, tenemos que tener un nivel de referencia. Entonces voy a leer ahora el problema y voy a anotar los datos. Entonces el problema 720 dice lo siguiente. La esfera de masa 2 kilos, entonces la masa de la esfera, que lo voy a representar aquí, es 2 kilos, ¿ya? La esfera de masa 2 kilos se suelta desde la posición que se muestra en la figura. Entonces lo soltamos desde aquí, ¿ya? Entonces aquí fíjense, aquí hay un eje, entonces ahí está sujetado esta cuerda o este hilo, ¿ya? Entonces inicialmente lo tenemos vertical aquí la esfera y lo soltamos y va a descender la altura R, en este caso, que viene a ser el radio de circunferencia, ¿no ve? Muy bien. Voy a seguir
lento. Entonces, la esfera de masa 2 kilos se suelta desde la posición que se muestra en la figura. Luego se produce un choque inelástico, ¿ya? Entonces soltamos la esfera y la esfera va a chocar con ese bloque, ¿ya? Dice, luego se produce un choque inelástico con el bloque de 6 kilos de masa. Entonces vamos a representar con M mayúscula la masa del bloque, ¿ya? Ya con el bloque de masa 6 kilos que se encuentra en reposo. Entonces, el bloque de masa M mayúscula está en reposo antes del choque. El coeficiente de restitución del choque es E igual a 0,7 punto seguido. El bloque se desliza por una superficie horizontal sin rozamiento y comprime al resorte una elongación de X igual a 0,1 metros, punto seguido. Si R igual a 0,6, me dice si R es igual a 0,6 metros, ¿ya? Determine la constante de recuperación del resorte. Tenemos que tomar, dice, el valor de G 9,8, no va a afectar mucho esto. Entonces debemos encontrar el valor de la constante del resorte, ¿ya? Entonces el problema trata de lo siguiente. Tenemos aquí nosotros el bloque de masa M que está en reposo, ¿ya? Y luego soltamos de aquí a la esfera. Entonces la esfera, cuando llega al punto más bajo, va a chocar con el bloque. Nos dice que se produce un choque inelástico cuyo coeficiente de restitución es 0,7. Cuando nos da el valor del coeficiente, significa que hay pérdida de energía, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no podemos aplicar tampoco en este problema el principio de conservación de la energía cinética en el choque, ¿ya? Sino solamente el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces, una vez de que se produce el choque, el bloque sale disparado hacia la derecha y lo comprime a este resorte. Entonces choca en este extremo y lo comprime, nos dice. Entonces vamos a considerar que lo comprime este valor de X, ¿ya? Entonces comprime un valor de X igual a 0,1 metro. Y con seguridad que la esfera va a rebotar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la masa de la esfera es 2 kilos y la masa del bloque 6. Entonces es imposible que la esfera avance hacia la derecha. La esfera va a rebotar, ¿ya? Entonces, ahora para mantener la nomenclatura de los choques, ¿ya? Cuando se trata de un choque de dos cuerpos, nosotros hemos utilizado A para representar a un cuerpo y B para el otro, ¿ya? Entonces, A es la esfera y B es el bloque, ¿ya? Entonces, antes del choque, fíjense, antes del choque, la velocidad del bloque B sub B1 es 0. Antes del choque, nosotros vamos a calcular esta velocidad con la que llega la esfera aquí a la parte más baja, ¿ya? Entonces, antes del choque, la esfera llega con esta velocidad. Entonces, la velocidad de la esfera antes del choque lo estoy representando con BA1. Después del choque, la esfera, hemos dicho, va a rebotar hacia la derecha con una velocidad B sub A2. Y el bloque va a salir hacia la derecha con una velocidad B sub B2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular ese valor de B sub B2, ¿ya? Es lo que nos interesa. Si queremos, lo calculamos BA2 solamente para tener la seguridad de que rebote. Entonces, el signo de BA2 me tiene que salir negativo. En cambio, el signo de B sub B2 me tiene que salir positivo, ¿ya? Entonces lo vamos a determinar de todas maneras también ese valor de la A. Lo que quiero aclararles es, cuando yo subí el texto al Moodle, ¿ya? Y cuando yo resolví este problema, yo ayer ya lo resolví, este problema 720, no me salía el resultado que está en el libro.
Entonces, me fijo yo que me fijo yo en el libro de donde saqué el problema y he cometido un error, ¿ya? En el texto la masa de la esfera está 10 kilos. Pues no es 10 kilos, sino es 2 kilos, ¿ya? Entonces yo eso ya le voy a corregir en el Moodle, pero este problema ya lo tienen que resolver con los datos que estoy colocando yo aquí en la pizarra, ¿ya? Muy bien. Entonces, para calcular la velocidad de la esfera antes del choque, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Aquí, como soltamos la esfera y la altura del nivel de referencia es R, ¿ya? Entonces, en la parte más alta vamos a tener energía, ¿ya? Vamos a tener energía potencial gravitacional, que va a ser igual a mg por r, ¿ya? Ahora, cuando la esfera llegue a la parte más baja, esa energía potencial gravitacional se va a convertir en energía cinética. Entonces vamos a tener un medio de la masa por b sub a1 al cuadrado. Entonces, de esa forma encontramos el valor de la velocidad de la esfera antes del choque, ¿ya? Entonces simplificamos la masa y de aquí b sub a1 es igual a raíz cuadrada de 2g por r, ¿ya? Entonces encontremos ese valor. 2 por 9,8 por 0,6. Me dice que R vale 0,6. Entonces de aquí encontramos el valor de la velocidad de la esfera antes del choque, ¿ya? A ver cuánto nos sale eso. 2 por 9.8 por 0.6 igual, sacamos raíz, y eso me sale 3,43, ¿ya? Entonces la velocidad de A o de la esfera antes del choque es 3,43 metros por segundo. Muy bien, entonces como yo ya tengo la velocidad de la esfera antes del choque, ahora silencien por favor, luego no me está grabación, ¿ya? Bueno, entonces les decía, ahora se trata de un choque inelástico. ¿Cómo sabemos que es el choque inelástico? Porque nos da el valor de E, del coeficiente de restitución, ¿ya? Entonces, si el valor de E está comprendido entre 0 y 1, se trata de un choque inelástico. Por lo tanto, va a haber siempre una pérdida de energía, ¿ya? Entonces, voy a aplicar ahora el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento inicial o antes del choque es igual a la cantidad de movimiento final o después del choque. Entonces, antes del choque voy a tener yo la masa de la esfera por b sub a1. Va a ser más 0. ¿Por qué? Porque el bloque está en reposo. M por b sub 1, que es 0, es 0, ¿ya? Igual. Después del choque, la cantidad de movimiento de la esfera va a ser m por b a 2. Es decir, la velocidad con la que rebota la esfera hacia la izquierda, más la masa del bloque por su velocidad después del choque, que es b sub b2, ¿ya? Entonces ahora vamos a sustituir datos en esa ecuación, ¿ya? Entonces, m vale 2. Entonces tengo 2 b sub a1 acabamos de encontrar, 2 por 3, 43, ¿ya? 2 por 3, igual. M vale 2, B a 2, M mayúscula, la masa del bloque, vale 6. Entonces voy a multiplicar esto, 2 por 3.43, ¿ya? 2 por 3.43. Eso es 6,86, ¿ya? 6,86 igual a 2b a 2 más 6 b sub b. Y de esa forma tengo yo mi primera ecuación con dos incógnitas, ¿ya?
Entonces, en esta ecuación no conocemos BA2 y tampoco conocemos B sub 2, que son las velocidades de la esfera y del bloque después del choque. Entonces, ahora, cuando me da el valor del coeficiente de restitución, yo tengo que utilizar la ecuación que hemos visto en la teoría y que nos define el coeficiente de restitución, ¿ya? Entonces, esa ecuación es la siguiente. E es igual a menos, ¿ya? En el numerador tenemos la velocidad relativa de B respecto a A después del choque. Y en el denominador tenemos la velocidad relativa de B respecto a A antes del choque. En otras palabras, B sub B2 menos BA2 en el numerador, B sub B1 menos B sub A1 en el denominador. Igual, menos. En el numerador no conocemos los valores de las velocidades después del choque, entonces lo dejamos tal como está, B sub B2 menos B sub A2. En el denominador, esta B sub B1 es 0. ¿Por qué? Porque el bloque está en reposo antes del choque, ¿no? Esto es 0, entonces queda 0. Menos, ¿cuánto vale BA1? BA1 vale 3,43. Y esto me dice que es igual a 0,7. Es el dato de E que me da el problema, ¿ya? Entonces, este menos con este menos se vuelve más, ¿ya? Menos por menos es más. Y el 3,43 lo llevamos a multiplicar al lado derecho. Entonces, voy a tener yo que la velocidad B sub B2 menos B sub A2 va a ser igual a 3,43 por 0,7, ¿ya? Entonces, yo multiplico 0,7 por 3,43. Eso es igual a 2,401. ¿Ya? Bueno, entonces tengo ahora mi segunda ecuación, también con las incógnitas B sub B2 y B sub A2. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a despejar de esta ecuación B sub A2, ¿ya? Voy a despejar de aquí. Entonces, B sub A2 voy a despejar. Va al lado derecho con signo positivo, ¿no ven? Me va a quedar así, bien. ¿Por qué yo estoy despejando BA2? Porque yo quiero calcular el valor de B sub B2. Ese es el que me interesa, ¿no ven? Entonces, tengo de aquí B sub A2 vale a positivo, va a ser igual a B sub B2 menos 2,401, ¿ya? BA2 vale a positivo, esto se queda aquí, y esto viene con signo menos. Ahora, esta ecuación lo voy a llamar ecuación 3, y ahora voy a sustituir esta ecuación 3 aquí en la ecuación 1, ¿ya? Entonces, la ecuación 1 me va a quedar así. En el lado izquierdo tengo 6,86. Igual, 2 por BA2. Entonces, abro paréntesis. En vez de BA2, colocamos esto. ¿No ves? B sub B2 menos 2,401. ¿Por qué estoy colocando los decimales? Porque he visto que si no, no me sale el resultado, que está en el libro. Pero eso no importa, ¿ya? No importa, el examen no interesa eso. Entonces, le decía, estoy reemplazando allá 2 por B sub A2, que es B sub B2, menos 2,401, más, continúa allá 6 B sub B2. Entonces, finalmente tengo 6,86 igual 2 B sub B2 menos, aquí a ver cuánto tengo esto, por 2, igual 4,802. 4,802 más 6 B sub B2. Finalmente, esto viene a sumar con signo positivo, va a venir al lado izquierdo a sumar, ¿no ven? Entonces tengo 4,802 más 6,86. Y esto es igual a 11, aquí voy a anotar,
11,662 igual. 6 más 2, 8 B sub 2. Entonces aquí encontramos el valor de B sub 2, que como podemos ver es positivo. ¿Qué significa eso? Que el bloque B se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Entonces eso dividido 8 igual. Este valor es así. 1,4577. No sé si vale o no la pena poner tantos decimales. Entonces, 1,4577 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, solamente para ver si el valor de B sub A2 sale negativo, significa que la esfera rebota. ¿Dónde puedo yo calcular el valor de esa velocidad? Aquí. ¿No ves? Entonces, de aquí lo voy a hacer el valor. Entonces, el valor de B sub A2 es igual a B sub B2. B sub B2 es 1, lo voy a redondear aquí. 1,46 redondeado, ¿no ves? Menos 2,4. Menos 2,4. Esto no me pide, solamente yo estoy calculando para ver. Entonces tengo 1,46, ¿no ves? Menos, a ver, 1,46 menos 2,4 me da un valor de 0,94, pero negativo, menos 0,94 metros por segundo. Entonces, este signo menos significa que la esfera después del choque se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestra suposición que hemos hecho está correcta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez de que nosotros hemos determinado esta velocidad del bloque, entonces, como no hay rozamiento, la energía cinética del bloque va a ser igual a la energía potencial elástica del resorte. ¿Ya? ¿Dónde lo voy a hacer ese cálculo? Lo voy a hacer aquí sí. ¿Ya? Entonces, después del choque, la energía cinética del bloque es 1/2 de m por b sub 2 al cuadrado. Eso tiene que ser igual a la energía potencial elástica cuando el resorte está comprimido, que será igual a 1/2 de k por x al cuadrado. ¿Ya? El 1/2 lo simplificamos. Simplificamos. Y de aquí despejamos la k. ¿Ya? Entonces la k va a ser igual, fíjense, a m por b sub b2 al cuadrado. ¿Ya? M por b sub b2 dividido x al cuadrado. ¿Cuánto vale m? Vale 6. La velocidad lo tengo yo allá, 1,4577. Ay, le metí tantos decimales. ¿Ya? Dividido el valor de x, 0,1 al cuadrado. Entonces, de esa forma obtenemos el valor de k. A ver, no sé si toma muchos decimales o toma pocos. Entonces tengo 1,4577, a ver, al cuadrado por 6 dividido 0,1 al cuadrado. Igual. Entonces me sale 1274,9. 1274,9 Newton sobre metro. ¿Ya? Bueno, ese valor tiene que estar por lo menos parecido al resultado que esté en el texto. ¿Ya? O sea, no necesariamente va a ser igual, pero tampoco se puede desviar exageradamente. Si se me desvía mucho, bueno, ahí entonces tengo que revisar. ¿Ya? Entonces, el valor que tenemos en el texto es 1274,5. Nosotros tenemos 1274,9. Entonces, está correcto. ¿Ya? Bueno, entonces finalmente vamos a hacer un último problema. Yo siempre escojo los más cortitos y los más facilitos.
Entonces vamos a hacer el 725, ¿ya? El 725. Entonces, ¿dónde está mi almohadilla? Aquí está mi almohadilla. Entonces voy a borrar. ¿Cómo vamos de ahora? Bien, sí. Entonces vamos a hacer la figura del problema 725. A ver si da mi compás. Bueno, tenemos colgado un bloque de una cuerda, ¿ya? Estoy exagerando en el tamaño, pero es mejor así, ¿ya? De nuestro nivel de referencia. Pues voy a leer el problema 725, ¿ya? Entonces dice lo siguiente. Un proyectil con cierta velocidad v sub p y masa m se dispara contra un bloque de masa m, entonces, igual a 2m, me dice, ¿ya? La masa del proyectil es m y la masa del bloque es 2m, es decir, 2 veces la masa del proyectil, ¿ya?
de masa 2m que cuelga del extremo de una cuerda de longitud L igual a 2 metros. Para nosotros, la longitud de la cuerda es igual al radio. ¿Ya? Entonces aquí voy a anotar L es igual al radio igual a 2 metros. ¿Ya? L igual al radio igual a 2 metros. Entonces, que cuelga del extremo de una cuerda de longitud L igual a 2 metros, como se muestra en la figura. Punto seguido. Si el choque entre el proyectil y el bloque es completamente inelástico, ¿cuál debe ser el valor mínimo de B sub P? Entonces debemos encontrar el valor de B sub P. ¿Ya? ¿Cuál debe ser el valor mínimo de B sub P del proyectil de tal modo que ambos logren completar la trayectoria circular? ¿Ya? Entonces lo que tenemos que calcular es el menor valor con el que debe ser disparado el proyectil para que el bloque y proyectil logren dar una vuelta. ¿Ya? Entonces, apenas tienen que lograr dar la vuelta, pero tienen que lograrlo. ¿Ya? Entonces, tenemos que encontrar el valor mínimo del proyectil. Analicemos el problema. Tenemos aquí un bloque que está colgado de una cuerda atada aquí en el centro. ¿Ya? Entonces, el bloque está en reposo inicialmente. Entonces, cuando nosotros disparamos el proyectil queda incrustado en el bloque, porque nos dice que se trata de un choque inelástico. ¿Ya? Entonces, tanto proyectil como bloque van a hacer un movimiento circular. ¿Ya? Y en este caso nos piden que calculemos esta velocidad para que logre dar la vuelta. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener dos velocidades más que calcular. A ver, cuando el bloque esté pasando por la parte superior, aquí yo voy a anotar, dibujaré primero mi bloque, ya exagerando un poco el bloque. Entonces ahí está el bloque en la parte superior. ¿Ya? Ahora vamos a llamar, vamos a representar con A la parte inferior, ¿ya? Y con B la parte más alta o la parte superior de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, cuando se produzca el choque, tanto el bloque como el proyectil van a salir hacia la derecha con una velocidad que lo vamos a representar B sub A. ¿Ya? Fíjense, aquí yo lo voy a anotar. Entonces, el bloque con el proyectil en su interior van a empezar el movimiento circular en el punto A con esta velocidad B sub A. Cuando esté pasando por el punto B, ¿ya? Lo va a hacer con una velocidad B sub B. ¿Ya? Ahora, como hay siempre una relación entre la velocidad del proyectil y la velocidad de A. ¿Por qué? Porque si la velocidad del proyectil es grande, la velocidad A después del choque también va a ser grande. ¿Ya? Si la velocidad A es grande, ¿ya? La velocidad en el punto B también va a ser grande. Si la velocidad del proyectil es pequeña, la velocidad de A, que es la velocidad del bloque y del proyectil después del choque, va a ser pequeña. Si esta velocidad A en el punto A es pequeña, en el punto B también va a ser pequeña. ¿Ya? Si este es el valor mínimo del proyectil, ¿ya? Si B sub P representa el valor mínimo de la velocidad del proyectil, aquí B sub A también tenemos que encontrar el valor mínimo. Y aquí B sub B también el valor mínimo. ¿Ya? Vamos a explicar más adelante cómo se calcula el valor mínimo de la velocidad en la parte más alta. Eso lo hemos visto en dinámica circular en el capítulo 5, ¿ya? Donde hemos introducido el concepto de velocidad crítica, ¿ya? Entonces, pues, después lo voy a anotar.
Bueno, entonces ahora lo que yo tengo que encontrar es este valor, ¿ya? Entonces voy a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, puesto que en el choque no puedo aplicar el principio de conservación de la energía cinética. Entonces diré, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, antes del choque, tengo la masa del proyectil por la velocidad del proyectil, ¿ya? Como el choque es inelástico, los dos cuerpos quedan unidos, entonces tengo la masa del proyectil más la masa del bloque, que es 2m, por esa velocidad A que yo estoy llamando. ¿Qué es V sub A? Es la velocidad del bloque y del proyectil después del choque. Entonces hagamos aquí la simplificación. Masa por Vp igual aquí m más 2m queda 3m. ¿Ya? Entonces ahora la masa podemos simplificar. ¿Ya? Entonces simplificamos la masa. Y encontramos que la velocidad del proyectil, ¿ya? La velocidad del proyectil debe ser igual a 3 veces el valor de V sub A. Pero debe ser 3 veces el valor mínimo de A. ¿Ya? 3 veces el valor mínimo de A. Entonces, esta para nosotros va a ser una ecuación. Entonces, para encontrar el valor mínimo de P, V sub P mínimo, yo tengo que conocer V sub A mínimo. ¿Ya? Y para calcular V sub A mínimo, yo tengo que conocer V sub B mínimo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aplicar la ecuación general de la energía del punto A al punto B. ¿Ya? Vamos a aplicar la ecuación de la energía del punto A al punto B. Entonces digo, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. En el punto A, bueno, aquí no hay resorte. Para empezar, no hay ningún tipo de energía potencial elástica. ¿Ya? Como el punto A está en nuestro nivel de referencia, no hay energía potencial gravitacional en el punto A. Entonces, la única energía es la energía cinética. Entonces decimos, un medio, ya. Fíjense, la masa total, como la masa del proyectil es m, entonces la masa del proyectil y la masa del bloque es 3m, ¿no ven? Entonces la masa del proyectil y del bloque es 3m. Entonces yo aquí voy a colocar un medio de 3m, porque es la masa total. ¿Ya? Estoy encontrando la energía cinética en el punto A. Entonces, un medio de la masa, que es 3m, por V sub A al cuadrado. Igual, no hay otro tipo de energía en el punto A. En el punto B tiene que pasar con la velocidad v. Entonces tenemos un medio, otra vez la masa es 3m, ¿ya? Por la velocidad en el punto B al cuadrado. Más, como nuestro nivel de referencia está en el punto A y el punto B está a una altura 2 veces el radio, ¿no ve? Esto es R y esto es R. Entonces la altura es 2R. Entonces vamos a tener energía potencial gravitacional, que va a ser la masa total, que es 3m por G por 2R, ¿ya? Por 2R. Muy bien. Este 2 lo hagamos un poquito mejor. Entonces, ahora, ¿qué simplificamos? Simplificamos la masa, porque es la misma. Entonces, 3m, 3m, 3m. ¿Ya? Y lo voy a multiplicar por 2 más esta ecuación. ¿Ya? Lo multiplico por 2. Entonces, si multiplico por 2 aquí, se anula el 2 del denominador y me va a quedar b sub a al cuadrado. Igual, aquí también por 2 se anula el 2 del denominador y me queda b sub b al cuadrado. Y aquí 2 por 2 me queda 4g por r. A esa lo vamos a llamar ecuación número 2. Entonces, para calcular la velocidad en el punto A, yo tengo que conocer la velocidad en el punto B. Pero ahora, si yo quiero calcular la velocidad mínima en el punto A, tengo que calcular la velocidad mínima en el punto B. ¿Ya?
La velocidad mínima en el punto B, lo voy a escribir aquí, ¿ya? La velocidad mínima en el punto B tiene que ser igual a la velocidad crítica, ¿ya? Tiene que ser igual a la velocidad crítica en el punto B, ¿ya? Entonces, para nosotros la velocidad en el punto B debe ser igual a la velocidad crítica, ¿ya? Entonces, esta C es velocidad crítica. ¿Cómo encontramos la velocidad crítica? Lo primero que vamos a hacer es representar las fuerzas que actúan en la parte más alta, ¿ya? En el punto B. Entonces, las fuerzas que actúan aquí son la tensión por un lado, ¿ya? Y el peso que también actúa hacia abajo, ¿ya? El peso, la masa total, hemos dicho que es 3M, ¿no ve? Entonces, el peso va a ser 3mg. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton a la dinámica rotacional. Entonces, decimos, la sumatoria de fuerzas en el punto B debe ser igual a la masa total. Bueno, aquí yo voy a colocar así, masa por la aceleración centrípeta en el punto B. Entonces, como las dos fuerzas están hacia abajo, es decir, se dirigen hacia el centro, entonces yo tengo T, ¿ya? Más el peso, ¿ya? La tensión más el peso, que es 3mg, debe ser igual a la masa total. Ya sabemos que la masa total es 3m, ¿no ve? Y la aceleración centrípeta es la velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio. Ahora, para encontrar la velocidad crítica, tenemos que anular la tensión, ¿ya? Cuando el cuerpo se encuentra en la parte más alta, este es un movimiento circular vertical, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo se encuentra aquí en la parte más alta, que es el punto B, ¿ya? La tensión prácticamente no tiene ningún efecto. Es decir, la tensión no está sujetándolo al bloque, ¿ya? En cambio, cuando está el bloque abajo en el punto A, la tensión jala hacia arriba, está sujetando al bloque. Entonces, en la parte superior, la tensión es prácticamente nula. Entonces, para encontrar la velocidad crítica, nosotros hacemos que la tensión sea tan pequeña, aproximadamente a cero. En otras palabras, para encontrar la velocidad crítica, la tensión debe ser igual a cero, ¿ya? Entonces, si la tensión es igual a cero, piensen en esta ecuación ahora, simplificamos 3m, que es la masa. Y de aquí me queda, ¿ya? Que V sub V al cuadrado va a ser igual a la velocidad crítica al cuadrado igual a G por R directamente, ¿ya? Entonces, esta R viene aquí a multiplicar. Entonces, tengo V sub V al cuadrado igual a G por R. Pero esta V sub V al cuadrado es igual a la velocidad crítica. Si ustedes revisan la última parte del capítulo 5 de dinámica circular, donde hemos visto movimiento circular vertical, ahí hemos encontrado una expresión para la velocidad crítica que era igual a raíz de G por L, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esta velocidad es el menor valor que tiene que tener el cuerpo para completar la vuelta, ¿ya? Entonces, bajo este concepto, entonces ahora yo me vengo aquí en la ecuación 2, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo estoy encontrando ahora es el valor mínimo de B. Si yo tengo el valor mínimo de B, entonces tengo el valor mínimo de A, ¿ya? Entonces, esa ecuación yo lo voy a escribir aquí, sí, ¿ya? Entonces, B sub B al cuadrado, que está aquí, es igual a G por R, ¿ya? Y para nosotros esta es una ecuación 3. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la ecuación 3 aquí en la 2. Entonces, nos va a quedar que la velocidad A al cuadrado es igual a B sub B al cuadrado. Pero B sub B al cuadrado, ¿a qué es igual? A GR.
más 4GR. Esto va a ser igual a 5G por R. Entonces, la velocidad mínima en el punto A, ¿ya? Yo puedo escribirlo así, va a ser igual a raíz cuadrada de 5G por E. ¿Ya? Y bueno, a esta lo llamamos ahora ecuación 4. ¿Sí? Entonces ahora, como ya tengo la velocidad mínima, entonces me vengo aquí a la ecuación 1. ¿Ya? Entonces la velocidad P mínima, no lo voy a escribir. Entonces la velocidad P mínima va a ser 3 veces raíz cuadrada de 5GL. 5GL. Finalmente voy a reemplazar valores. Vamos a tener 3 raíz 5 por 9,8, 981. Por R que vale 0, ¿ah? Me estoy acordando delante del problema. R que vale 2. ¿Ya? R vale 2. Entonces de aquí encontramos que la velocidad del proyectil, esta es la mínima, ya yo no lo estoy colocando, pero si quiero lo pongo. ¿Ya? Entonces el valor mínimo de la velocidad del proyectil será igual 5 por 2, 10. 10 por 981, raíz de 981. ¿No? Ahora está apagado esto. 10 por 9.81. Raíz 9.9 por 3. 29.7. ¿Ya? Entonces la velocidad mínima con la que se debe disparar el proyectil es de 29.7 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, de esa forma está resuelto el problema. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto nos despedimos el día de hoy. Aquí terminamos todo lo relacionado al capítulo 7, así que el próximo martes ya arrancamos con el último tema, que es dinámica rotacional o el capítulo 8, ¿ya? Entonces aquí vamos a parar la grabación.